Bienvenidos al programa La Tele de Nuestra Historia. 30 años después vamos a recordar la primera emisión de la primera televisión municipal de Canarias, Tele Agüime. Hola, muy buenas noches. Es un placer estar de nuevo con ustedes, con todos ustedes, y permítanme agradecerle a todos los telespectadores de La Vida de Agüime que nos abran de par en par nuevamente esta ventana mágica que se llama televisión. En este caso, hoy lunes 27 de marzo de 1995, es un día, hombre, no me atrevería a decir que glorioso, porque sería exagerado, pero sí festivo y lleno de regocijo. La inauguración es el pistoletazo de salida de un proyecto ilusionante que tiene por nombre Tele Agüime. Para esta fecha importantísima, tenemos con nosotros a un hombre eminentemente de la cultura. No tenemos el cargo, o no traemos al cargo a estos estudios, a esta primera grabación, esta inauguración, sino traemos al hombre de cultura, al hombre de los medios de comunicación, al hombre, y perdonen la redundancia, que ha participado y lo ha demostrado activamente en el proyecto de información, de medios informativos en el municipio. Quizás esto es lo más destacado, como decía antes, más que su talante, más que su cargo de alcalde de la Villa de Agüime. Para datos de esa actividad, de ese papel activo en lo que es medio de comunicación, pues formó parte de uno de los primeros programas de Radio Agüime, Onda Libre, nuestra hermana mayor, se llamaba Sentados al Borde de las Palabras, con nuestro compañero y a la sazón concejal de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Agüime, Antonio Lozano, y también activamente para constatar que no era un hecho solo romántico, de mero romanticismo, cuando tuvo problemas de cierre la emisora local de radio, pues estuvo ahí como uno más para que ese cierre no tuviera lugar. De luego sí, yo creo modestamente es un campo que me atrae muchísimo y que desgraciadamente uno le puede dedicar el tiempo que le gustaría. Es una de mis frustraciones. Yo quise estudiar periodismo, no pude hacerlo, pero bueno, hoy uno hace esos pinitos que le permite el tiempo libre, ¿no? Bueno, la Tele Agüime nace con la voluntad que nació en su día Radio Agüime Onda Libre, ¿no? Con la voluntad de informar, con la voluntad de acercar la realidad del municipio a la mayoría de los ciudadanos. Cuando pusimos en marcha la radio desde los antiguos calabozos del viejo ayuntamiento, que es hoy hotel municipal, nos metíamos en una aventura que, como decías, incluso se intentó boicotear desde otras instancias, porque, claro, muchísimas veces se considera peligroso que el ciudadano esté informado. Nosotros, nuestro objetivo como grupo de gobierno del ayuntamiento, desde que iniciamos nuestra andadura, es que teníamos que hacer partícipe a los ciudadanos de la tarea que estábamos realizando. No podíamos aislarnos y hacer una política alejada del día a día, de la realidad. El ciudadano tenía que estar informado y tenía que participar. Por eso nació la radio y por eso nace ahora este proyecto que, como tú bien decías, pretende acercar al ciudadano a la realidad del municipio, informar, estar en los hogares con los problemas y con las preocupaciones que tenemos y que tienen los vecinos y que nosotros intentamos solucionar y que los vecinos tienen que tener claro que nosotros también estamos con ellos viviendo ese problema. Comentabas antes se te nota un poco, estás nervioso, sí. Medio novedoso, ¿no? Efectivamente, esto impone muchísimo. Ver cómo está todo el equipo, que aparentemente no se está viendo nada, el señor, la señora que nos está mirando ahora a través de la pantalla, y ver que hay un montón de gente ahí con las cámaras, con los focos, con la mesa, todo eso impone. De luego, y uno además, pues, la televisión no está acostumbrado a efectivamente aparecer ante las cámaras, ¿no? Comentaba el tema de Radio Agüime Onda Libre, y es quizás el punto de referencia, ¿no? Pionero en las radios municipales, o uno de los primeros en las radios municipales. Ese espíritu se intentará que se mantenga en lo que es Tele Agüime también, ¿no? Efectivamente, ¿no? Radio Agüime fue la primera radio municipal. Y además, en estos momentos, el ser la primera radio municipal, el mantener una actitud, como ha tenido hasta ahora, efectivamente, de onda libre, de absoluta independencia
de las instituciones públicas, hecha por un colectivo de ciudadanos de este municipio, cercanos a las familias, a la realidad de los vecinos del municipio. Yo creo que ha hecho una radio diferente y que lo demuestran los índices de audiencia, ¿no? Una de las radios que más se oye. La televisión, confiamos todos que pase lo mismo, ¿no? Es la primera televisión también municipal de Canarias, nace con ese mismo espíritu y yo creo que los vecinos la van a aceptar, tal y como han aceptado el proyecto de la radio. Dos proyectos que por otra parte son absolutamente complementarios. Yo creo que van a hacer, unidos va a hacer que los vecinos participen más de la vida municipal. Nada de esto podría ser realidad, nada de esto podría salir adelante si no estuviese detrás un conjunto de personas que trabajan, la mayor parte de ellas desinteresadamente, porque creen en un proyecto y están ilusionados con sacar iniciativas como esta adelante. Agüime es un municipio pobre, su presupuesto es escaso. Además, en los últimos años nos hemos volcado en dotar de la infraestructura básica mínima a todos los barrios del municipio. Esto hace que el problema del mantenimiento de las instalaciones, de las realizaciones, pues sea costoso. No podíamos embarcarnos en una aventura como la televisión con grandes medios, porque no los tenemos. Por eso hay que valorar muchísimo más ese esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que hacen todos ustedes, el equipo que está haciendo la televisión, porque se hacen sin derroches de dinero público. Otra cosa que yo también considero importante, ¿no? A veces se habla de la televisión como un medio que necesita mucho dinero, que en algunas ocasiones se ha hablado, por ejemplo, de un proyecto del gobierno regional de poner en marcha una televisión regional, una televisión que por otra parte no se diferenciaría mucho de lo que puede ser cualquier televisión comercial, y nosotros yo creo que pretendemos lo contrario, ¿no? Insisto, ¿no?, en acercar la realidad al municipio y en hacer posible que la televisión abra ventanas a la participación, y eso es muy importante, sobre todo, además, porque se hace sin grandes medios, se hace con voluntad, es lo más importante. Y claro, efectivamente, tienes que comprender que en estos momentos la dispersión de los medios encarece, ¿no? Y hace que le salgan más caros a los vecinos y que tú puedas ofertar menos soluciones a los problemas de los vecinos. Por eso la televisión tiene que tener también ese carácter, tiene que ser un carácter de acercamiento de los municipios que están a nuestro alrededor, de Santa Lucía, de Ingenio, de que podamos llegar allá donde nos permitan nuestras antenas para conseguir que los problemas comunes que vivimos, bueno, porque también tengan soluciones comunes. Y este vehículo, el de la televisión, yo creo que lo puede conseguir, puede acercarnos más, acercar nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que por otra parte siempre nos han unido, ¿no? La idea es que iba por hacer un llamamiento a la participación, porque la radio, como tú decías, la hermana mayor, ha sido un ejemplo, ¿no? La radio se ha hecho porque continuamente hay un batallón de oyentes que va empujando, ¿no?, y que va haciendo que esa radio salga adelante, más o menos como el lema que ahora el ayuntamiento ha puesto en marcha de viento en popa. La radio va viento en popa también porque tiene un montón de oyentes detrás y tiene un montón de colaboradores. La televisión es lo mismo. La televisión necesita que las asociaciones de vecinos de cada uno de los núcleos de población, desde las medianías, desde Temisa hasta la costa, ¿no?, hasta cualquier barrio de la costa, que los colectivos ciudadanos, ecologistas, de solidaridad, feministas, etcétera, todos los movimientos que están organizados y que tienen algo que decir, tienen que venir a la radio, tienen que hacer suyos estos micrófonos, tienen que hacer suyas estas instalaciones. Solo desde la participación es posible poner en marcha este medio y sacarlo para adelante, ¿no?, con el esfuerzo de todos, sin duda, ¿no? Por eso hago este llamamiento que es una puesta en marcha, ¿no?, digamos, como planteabas, a partir de ahora, de esta televisión, un llamamiento a la participación, a la colaboración de los colectivos ciudadanos y a los propios ciudadanos, ¿no? Bueno, quizás podríamos estar hablando, como casi siempre en los medios, como radio, televisión, largo y tendido, pero creo que lo cortito también es bueno. En este caso, para no añadir más palabras que la de Antonio Morales Méndez, pues no sé si es lo correcto decir que queda inaugurado
o por lo menos en el argot se dice eso, tampoco vamos a tirar una botella como en un barco, ¿no? Pues a partir de ahora, de esta fecha, recuerden, 27 de marzo de 1995, con este pequeño acto, esta pequeña tertulia, damos comienzo a lo que es la programación oficial de Teleagüime. Buenas noches y muchas gracias. Este año se cumplen 30 años de la primera emisión de Teleagüime, la primera televisión municipal de Canarias. 3 décadas de una televisión que nació para formar, informar y entretener. Una televisión que no solo sirvió en aquella época para llevarles a los vecinos y vecinas el acontecer, la construcción de ese municipio que a principios de los años 90 estaba emergiendo, sino también para conocer nuestra realidad, porque esas grabaciones forman parte de la historia de un municipio que con esta televisión ha creado sentido de pertenencia. Para hablar de esos primeros años y de esta emisión histórica está el que fuera alcalde de aquellos años del municipio de Agüimes, hoy presidente del Cabildo, Antonio Morales. Gracias por estar con nosotros en este día tan especial, Antonio. Nada, un placer, encantado. Estaba muy emocionado, ¿no?, por ver esas imágenes del inicio, ¿no?, de aquel proyecto ilusionante de generar espacios de comunicación públicos para el municipio, primero con la radio, después con la televisión, elementos que luego hemos visto se han convertido clave en generar una cohesión social, un sentimiento de pertenencia, de seguimiento de la vida pública. Ya hemos visto además como los medios de comunicación están en manos de los grandes poderes económicos en general. La comunicación muchísimas veces está mediatizada por otro tipo de intereses. Luego vemos que una comunicación cercana, contrastable, porque es el día a día que tú, además, vecinos, vecinas, cada uno de tus barrios, como colectivos, viviéndolo directamente, luego lo ves como llega a todos los rincones. Ha hecho posible también generar el conjunto del territorio, los distintos barrios, los distintos núcleos de población se sientan en torno a un proyecto de municipio común, porque se hace visible, ¿no?, la tarea y se comparten todas aquellas actividades, fiestas que se realizan en cada uno de los lugares, de los rincones de Agüimes. Principio de los 90, se proyectaría antes, ¿no?, la televisión. ¿Cómo surge la idea de hacer una televisión municipal en plena construcción del municipio de Agüimes? Porque lo decías, ¿no?, somos un municipio pobre. Si hacemos esto, lo hacemos con los recursos que tengamos. Primero quiero saber cómo surge la idea y cómo se empiezan a dar los primeros pasos. Sí, y cómo ha ido cambiando todo, ¿no? Cómo ha ido cambiando todo, efectivamente. Hoy, afortunadamente, Agüimes pudo superar aquella situación de pobreza y convertirse en un municipio de referencia para Canarias, ¿no? Yo diría, en muchas de nuestras actuaciones para el conjunto del Estado español. Pusimos en marcha primero una radio. ¿Sí? Entendíamos la necesidad de que la comunicación directa, cercana, transparente, no mediatizada, local, porque a veces veíamos como los medios de comunicación generalistas pasaban olímpicamente de lo que sucede a nivel municipal, lo que sucede en tu calle, en tu barrio, en tus colectivos, es decir, eso no se conocía. Y de verdad que se empezaron a editar boletines informativos, pero no era igual. Por otra parte, yo soy un amante de la comunicación, profundizo mucho en esos temas. Además, tuve conocimiento de que había una radio en Tenerife, que era de un movimiento vecinal. Y bueno, pero ¿por qué no? Si nos ampara la Constitución, la libertad de expresión, ¿por qué no poner en marcha una radio que nos permita comunicar? Bueno, la pusimos en marcha y no se imaginan, bueno, que habrá algún día que detallarlo todo para que la ciudadanía conozca la realidad del momento, pero nos intentaron sancionar, cerrar, nos amenazaron incluso a ir por la vía penal, porque dice que íbamos contra la legislación vigente y sosteníamos que constitucionalmente no era así, que teníamos derecho a la información. El pleito se recoge en los diarios de aquellos momentos con diferentes artículos. Sí. Y después, claro, dijimos, ¿y por qué no dar un paso más? ¿Y por qué no lo que nos permite la radio, por qué no trasladarlo a imagen? ¿Por qué no hacerlo
posible tener una televisión local sin muchas ambiciones, sino simplemente generar un espacio que pudiera entrar en cada uno de los hogares y nos sorprendió el éxito. Nos sorprendió el éxito inmediato. Y constatamos que era así, que lo que pensábamos que la ciudadanía necesitaba, ¿no?, información cercana, veraz, que pudiera contrastarla, que pudiera conocer además lo que estaba pasando en Montaña Los Veres, lo que pasaba en Las Rosas, La Banda, lo que pasaba en Temisa, que además eso hacía un municipio más fuerte, más cohesionado, con un sentimiento de unidad, de pertenencia. Bueno, pues todo eso dijimos, yo creo que la televisión es un medio clave, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar bombardeados por intereses mediáticos, empresariales, políticos de otros ámbitos cuando podemos hacer una televisión cercana? Bueno, dijimos, si ha tenido un éxito la radio, ¿por qué no lo va a tener la tele? Y efectivamente. La idea nace en el despacho, pero claro, ¿cómo se forma la estructura? Con gente de casa. Por supuesto, claro. Y además gente que lo asume con muchísima ilusión. Veía gente que muchos de ellos trabajaban en otras áreas de la administración del municipio y cuando propusimos la idea, algunos tenían conocimientos técnicos, otros no tenían ni para idea, pero bueno, todos se sumaron con muchísima ilusión y la verdad, arrimando el hombro se consiguió un proyecto de vanguardia. A me dio en esa época muchos pasos adelantados al resto de los municipios de Canarias. Fuimos vanguardia en muchísimos aspectos del desarrollo social y económico de Canarias, ¿no? Y en esto también, es decir, abrimos camino, luego ya vinieron muchas televisiones, muchas radios locales, muchas televisiones locales, pero abrimos camino a unos medios de comunicación cercanos, públicos. Ahora vemos cómo, bueno, proliferan las televisiones independientes o radios independientes, podcasts que acercan a la ciudadanía, bueno, a temas concretos o aspectos generales de la política, de la cultura, del medio ambiente, es decir, temas de interés general. Pero claro, una televisión local tan cercana en un municipio, no sé qué habitantes tenía Wilma en aquel momento, pero debe estar sobre los 18.000 habitantes, una cosa así, creo recordar. Bueno, pues fue sin duda un paso que de inmediato constatamos que tenía una acogida social impresionante. ¿Cuándo se dan cuenta de la envergadura de este proyecto? Porque claro, mientras se inicia 2 horas de programación diaria, se llega a acuerdo con Galavisión para que rellenara parte de la hora. Galavisión, que era el canal que se veía en aquello de Latinoamérica, ¿no? Que hubieron que tener negociaciones para poder... No me acordaba. Yo creo que no tuvimos muchas negociaciones. Yo creo que Pirateamos la imagen. Yo creo que nos metimos ahí y claro, es verdad. Y luego ahí fuimos a partir de ahí. Claro, era verdad porque claro, no podías, digamos que, intervenir en una televisión generalista, local. Entonces nos fuimos nos enganchamos ahí, nos conectamos. Por otra parte, ofrecíamos un canal a la ciudadanía que no era, de lo que no era fácil acceso y que era también muy popular y que teníamos... Y luego eso, claro, nos daba paso a que pudiéramos tener ese tiempo de dedicación al municipio. No se medía la audiencia. Me imagino que era salir a la calle, encontrarse en la fiesta, en los lugares de esparcimiento y constatar que los vecinos veían la televisión porque había que hacer la técnica, ¿no? Llevar ese canal a todos los hogares, que la gente sintonizara. Pero eso además en muy poco tiempo lo empezamos a ver, porque te vi o no ha venido la televisión a seguir este acto y por qué fue a este sitio y no fue a este, pero es que no podemos cubrirlo todo, pero ya empezaban a andar, ¿y por qué no vienes a nuestro acto? Bueno, entonces te dabas cuenta que efectivamente había calado y que todo el mundo la seguía, un porcentaje altísimo de la población, porque era así, es decir, les digo ya, las fiestas, los concursos de murga, las actividades públicas, pero también el seguimiento de los plenos, la información municipal, era muy seguida porque te lo comentaban y te echaban en cara que no tuvieran en cuenta que el acto que habían organizado en este barrio, en este otro, por este colectivo o por este otro. Había que formar la programación, había que cubrirlos con horas. Y se establece una programación inicial de 2 horas,
donde muchas de las personas no tenían conocimiento con este medio, a lo mejor venían de la radio municipal, y empiezan los vecinos a formar parte, a ser protagonistas de diferentes programas y colectivos. ¿Cómo se fragua? Sí, pero fue también de una manera muy natural, porque yo creo que ese fue además el origen y la justificación, ¿no? Primero, fue el origen de una televisión participativa, la justificación de un instrumento asumido por la ciudadanía. Y lo veías, porque es verdad que no reunía los medios técnicos que podían reunir otro canal, pero todo eso se sustituía por la naturalidad, por las ganas de aportar cosas, por comunicar lo más cercano. Y te das cuenta que al final eso le interesaba más a la ciudadanía que una política de espectáculo, de escenarios grandiosos, con iluminación, con sonido. No. Al final la gente valoraba más la cercanía, lo inmediato y lo natural, ¿no? Y porque no estaba maquillado, no estaba camuflado para vender un producto, ¿no? Sino para acercar lo que la gente demandaba, sentía, y por otra parte se convertía en un instrumento como puede ser el salón de un local social en un barrio determinado. O sea, era un lugar donde te reunías, hablabas, comentabas tus inquietudes, se convirtió en ese gran espacio común de ágora, de diálogo, de escucha, de compartir inquietudes y de compartir realizaciones también. Y luego, en un momento determinado nos dimos cuenta de que eso incentivaba en colectivos, en los distintos barrios también, ese sentimiento de decir, oye, por si este barrio no lo tiene, ¿por qué no lo tengo yo? Si este barrio lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Si este barrio participa de esta manera, ¿por qué no participo yo? Porque te dabas cuenta, el vecino de la banda, que antes no sabía qué hacía el vecino de Temisa, que ahora sabía lo que hacía el vecino, y el de Temisa, qué hacía el de la Goleta, ¿no? Y así, claro, todo el mundo tenía conocimiento de esa realidad local, ¿no? Bueno, eso también servía, Antonio, para ir compensando las obras y las iniciativas en cada barrio, ¿no? Era como el vecino ya tenía una herramienta de medir. Sí. Bueno, independientemente de que, claro, nosotros tenemos una política de crecimiento sostenible, de redistribución, de reequilibrio, porque siempre lo dijimos, ¿no? No se podía construir un municipio generando diferencias entre territorios, ¿no? Pero claro, pero era también para los ciudadanos una manera de decir... Estaba la oposición y estaba el vecino que también... Claro, una manera de decir, oye, no, o cosas tan que aparentemente tú dices, pero que genera cohesión. Tú dices, oye, la romería de Nuestra Señora del Rosario. Dices, oye, ¿y por qué no? Si va a Guayadeque, ¿por qué no voy yo? Es decir, es un ejemplo, ¿no? de cómo eso sirvió para decir, oye, es que yo pertenezco también a esto, oye, yo quiero hacerlo como todos los demás. Es una manera de construir, hacer un municipio, ¿no? Sí, la televisión hacía que no existieran barrios pequeños ni barrios grandes, ¿no? Sino, como decía, identidad de un barrio que se sienta orgulloso de cada uno de los barrios a que pertenece y al municipio. Me cuenta que la primera cámara llega de Madrid dividida en dos, en un avión, que se mandaban al personal que aquella época había, Antonio Ramírez, Siso, a charlas sobre televisiones municipales en la península, a formarse un poco para implantarlo en esta televisión que estaba apenas naciendo, con dos focos, como decías, una cámara y poco más. Claro, es verdad. Y no tenía, por eso, y además era personal que trabajaba en otras áreas y que luego dedicaba muchísimo tiempo a eso. Y claro, el ímpetu de tanta gente, ¿no? Pero luego Asiso, de Antonio en aquel momento, sí, es que se hacían malabares para poder disponer de los medios adecuados. Porque además era verdad que no disponíamos de recursos extraordinarios para... Estamos limitados también con el tema de la publicidad, porque, claro, y tenemos que ser muy exquisitos porque sabíamos que nos estaban vigilando y por lo tanto, claro, yo a medida que me vas haciendo las preguntas voy recordando ese tipo de cosas porque te vienen a la memoria y te vas refrescando esos momentos, ¿no? Claro, me acuerdo de cómo iban a
a buscar, ¿no? Formación, a compartir y elementos. Tuvimos en alguna ocasión también que compartíamos o buscábamos cámaras que en algunos sitios se retiraban y nosotros estábamos al pesque. Sí, sí, era ¿Llegó a tener encontronazos políticos de verse en alguna institución y decir, ojo, lo que están haciendo en la UIMES? ¿Se sintió en algún momento que tenían que echar el cierre? No, no, En aquellos momentos que todavía no, echar el cierre no, porque dijimos, no. no hubieron presiones. No, sí, sí, A eso me refería. no, pero nunca dijimos, vamos a cerrar. No, dijimos, vamos a resistir porque creíamos en el derecho amparado por la Constitución a poder expresarnos libremente, a poder tener canales de comunicación. Además así lo hicimos y además lo hacíamos llegar en todos los recursos que hacíamos. No, nos abrieron expedientes con sanciones serias, graves, por parte de la comunidad canaria en aquel momento. Y me acuerdo incluso programas de radio donde jugábamos con, para no citar a nadie, además hay personas fallecidas, y jugábamos con el nombre de la persona que dirigía el órgano que nos sancionaba para retarlo y para decir, no nos van a cerrar, aquí va a haber un gobierno de un municipio que va a resistir y hace falta, se pone en huelga y hace falta, utilizan los mecanismos legales y de presión social que es necesario. Además nos sentíamos cada vez más fuertes porque sabíamos que teníamos a la ciudadanía detrás, porque la ciudadanía ya no estaba dispuesta a renunciar a un medio a dos medios de esas características. ¿Vinieron luego otros municipios a tocar la puerta de UIMES para decir cómo lo hicieron? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Después, efectivamente, empiezan a surgir otros medios y, bueno, nosotros además encantados de colaborar, hasta que después ya llega la TDT y eso nos trastoca todo, pero yo creo que también fue hecho intencionadamente, ¿no? Para limitar las posibilidades de las teles locales, de las radios locales. Hoy afortunadamente no es así porque por internet ya te libera, globalizado. Efectivamente, y ya no puedes. Pero en aquel momento sí que te limitaban la acción y también por ahí intentaron hacernos mucho daño, pero no, fundamentalmente, efectivamente, entendíamos que no teníamos nosotros ninguna objeción a colaborar con municipios que nos dijeran, oye, ¿cómo hacerlo? E incluso a colaborar, después ya empezamos incluso a colaborar con otro municipio y a intercambiarnos información. Nace la televisión con personal propio, pero después de la institución se intenta profesionalizar a aquellas personas que de manera desinteresada echaron horas en esta televisión para que pudiera ser realidad. Luego se crea la fundación y de aquellos primeros pasos, de personas que estaban de objetores de conciencia, de que echaban una mano, hoy son profesionales de los medios de comunicación. Sí. Ahí además grandes profesionales de los medios de comunicación, personas que, por ejemplo, que luego han sido dueños de una televisión pública. Manuel Artiles, por ejemplo, que lo recuerda yo de niño. Y presume de eso. En la radio, en aquel calabozo principal. Antiguo ayuntamiento. Claro, no, verdad, para no dejar a nadie atrás, pero de luego han surgido después profesionales y personas que han dedicado después su vida, ¿no? Y han hecho de esto un medio de vida, una profesión. Si echamos la vista atrás y nos ponemos en la actualidad, sigue siendo importante canales municipales de información como es la tele, porque vivimos en un mundo globalizado donde Internet nos da miles de visualizaciones, la información llega más instantánea que un edicto en un periódico o una noticia que tiene una tirada de 40.000, 50.000 y que también los periódicos tradicionales han tenido que vertir a lo digital para aumentar su afluencia. ¿Cómo diría usted que, en este caso tú, Antonio, goza de buena salud los medios públicos, la televisión municipal, las televisiones municipales, las radios municipales? Sí. Yo creo que es verdad que la competencia es muy alta. Es verdad que yo creo que deberíamos profundizar también en la búsqueda de una mayor cercanía a los sectores más jóvenes de la población, ¿no? Que tienen instrumentos como las redes sociales, ¿no?
y que al final nos ha llevado, ¿no?, a prácticamente a informarnos con titulares y no a profundizar en las cosas. Yo creo que eso también es peligroso, pero precisamente ahí debe jugar un papel muy importante el medio local, que a lo mejor aquello que te interesa muchísimo, como puede ser el carnaval, sirva también de elemento tractor para que te puedan interesar otras cosas que ofrece ese mismo medio, ¿no? Es clave, ¿no? Pero siguen siendo fundamentales. Yo creo que, no voy a decir que más, yo creo que tanto como en aquel momento, porque estamos viendo como, por ejemplo, las grandes redes sociales están en manos de poderes económicos salvajes, peligrosos, que orientan la información, que se convierten en muchos casos en lugares de odio, en lugares de confrontación, de enfrentamiento, frente a un medio local, cercano, amable, el que habla de tus cosas, de las cosas más cercanas que te interesan, de lo que te divierte, también de lo que te preocupa, y eso no te lo permiten los grandes medios de comunicación. Un colectivo de un barrio municipal de Los Espinales tiene la oportunidad de llegar a un periódico o a una radio o a una televisión para hablar de sus inquietudes, para denunciar un problema. Sin embargo, lo puede hacer en el medio marcial y eso lo sigue teniendo, ¿no? Y eso es fundamental, clave en democracia, ¿no? Es decir, la cercanía, la participación ciudadana es fundamental. Si nos alejamos, si rompemos ese vínculo de la ciudadanía y lo dejamos en manos de instrumentos que tergiversan esa relación, institución, administración, sociedad, colectivos que la conforman, eso puede ser un elemento peligroso que puede poner en riesgo la democracia, ¿no? ¿Hubo alguien en aquella época que lo tratara de loco? Bueno, siempre con algunas cosas que poníamos en marcha y siempre decíamos, da lo mismo, nosotros tenemos que adelantarnos a los acontecimientos. Si tenemos un proyecto de municipio, si tenemos una manera de entender el futuro, el desarrollo de un municipio, tenemos que afrontarlo, tenemos que explicarlo bien. Igual al principio no se entiende, pero yo creo que hay que lanzarnos a hacerlo si creemos firmemente en ello, si lo tenemos suficientemente estudiado para demostrar que es posible avanzar, generar nuevos retos de crecimiento social, de crecimiento económico, de desarrollo. Y sí, en muchas ocasiones, de luego, sí, y chocar incluso, bueno, yo qué sé, por ejemplo, lo digo porque lo tenía muy cercano el otro día en Arinaga, pero esto pongo un ejemplo que a lo mejor no es lo que estás planteando del todo, pero bueno, quiero decir, cuando pusimos en marcha la avenida Arinaga, la avenida Posición, la transformación, yo me acuerdo de no sé cuántas asambleas en la Arinaga de salir con insultos, de tal, yo quien cuestiona ese espacio. Es decir, es así, o con la radio y la televisión, es decir, fue muy duro, porque en algunos momentos llegamos a tener serias advertencias de ir a por nosotros por lo penal. Y claro, por lo penal significa responsabilidad económica o patrimonial o prisión. Es decir, se nos llegó a amenazar con todo eso, ¿no? Pero no resistimos porque entendíamos que teníamos que defenderlo, ¿no? Una frase para resumir aquellos años de una televisión que hacía historia. Como dice este programa, la tele de nuestra historia. Sí, bueno, era participación, ilusión, creatividad, construcción de un modelo distinto de municipio y de sociedad. Yo creo que lo aglutinaba todo eso, ¿no? Detrás había una efervescencia, ¿no? Unas ganas de transformar las cosas, de innovar, de construir nuevos proyectos, nuevas ideas. Era todo un momento de emergencia, de efervescencia. En los últimos segundos, a lo mejor, seguramente lo habrá hecho, pero palabras de agradecimiento, recuerdo para aquellas personas que comenzaron a lo largo de estos 30 años. La televisión se ha transformado, ¿no? Ya lo decías, la TDT, compartir televisión con otros municipios, quizás, pues como bien dices, ¿no? Dejando que las televisiones municipales tengan menos cabida en este negocio de los medios de comunicación, pero sí es verdad que hubieron personas que están y que ya no están y que sumaron para que esto fuera posible. Sí. Y se te puede quedar muchísima gente atrás a la hora de reconocerlos, ¿no? Pero, bueno,
De verdad que tanto desde el punto de vista político, bueno, siempre tuvimos, por ejemplo, Antonio Lozano al lado, ¿no? Me acuerdo de aquellos primeros programas en el antiguo calabozo de la policía Al local, pie de las palabras, al borde de las palabras. sentados al borde de las Sentados palabras, al ¿no? Después se incorporó Paco Suárez con nosotros, ¿no? Pero bueno, hacer cosas de esas, o el nacimiento de grandes profesionales después. Sí, no quiero dejar a nadie atrás, pero sí, desde luego hubo muchísima gente que lo hicieron posible, que lucharon, que arrimaron el hombro, que nos animaron, que no nos dejaron solos, que después le dieron continuidad al proyecto hasta llevarlo hasta aquí, hasta estos momentos, ¿no? ¿Eran conscientes que esas grabaciones de la televisión en fiestas, en el ámbito cotidiano, sirven para que muchos nietos, hijos de padres conozcan a personas que nunca conocieron? Sí, 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 claro que sí. Es un archivo que queda permanente de imagen para la historia del municipio, sin duda, ¿no? Esa parte de la historia del municipio ha quedado grabada y hemos podido ver además un vídeo y como ese, muchísimas imágenes que hablan de una etapa importante del municipio de Agüimes, de salir de la dictadura para construir un municipio en democracia, para alejarnos de la pobreza, para construir un municipio que luego se convirtió en vanguardia en muchísimas cosas, en desarrollo social y económico de Canarias. Nos convertimos en el municipio de referencia y no puedo sino sentir orgullo, satisfacción e insistir en que fue un trabajo colectivo. A mí me tocó liderar como alcalde un grupo que de manera piramidal, ¿no? se fue extendiendo hasta llegar a todos los sectores, a todos los segmentos, a todos los rincones físicos también del municipio, ¿no? Antonio, vamos a cerrar los ojos. Ya está jubilado. Su pasión siempre ha sido el periodismo, la comunicación. ¿Qué oferta aceptaría para hacer un programa de televisión y qué características del programa debe cumplir o qué oferta debe recibir para que se ponga al mando? No me lo había pensado, no lo había pensado en esa posibilidad. Pero bueno, de verdad es que... Tertuliano político ya lo descartamos porque seguramente. Sí, sí. Pero de verdad, sí, la verdad es que la radio, la televisión, yo lo sigo haciendo, porque ya saben, yo llevo, bueno, va a ser 30 años que escribo un artículo toda la semana, ¿no? Esa es una obligación que he asumido. Si tuviera un formato, o sea, pues mire, me gustaría hacer un programa. Pues a mí me gustaría hacer un programa para, digamos, volver a los orígenes, ¿no? Un programa de carácter municipal, donde la cultura, el deporte, una especie de magazine donde tuviera cabida, ¿no? Toda la realidad del municipio, que pudiéramos después reflexionar, ¿no? Sobre los momentos que vive cada uno de los barrios, de los colectivos. Siempre me interesó más allá de lo que estás haciendo, es decir, un equipo de fútbol, una organización, ¿sí? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que te mueve? ¿No? ¿Cuáles son ese tipo de cosas? ¿No? Que la gente también comparta esa manera de entender la acción municipal. Y ahora lo más difícil, ¿en qué canal de la oferta actual emitiría ese programa? ¿En qué canal? ¿De la oferta actual? No. ¿Con qué cadena? No, ¿Con qué cadena? No. ¿Con qué cadena? No, estaríamos hablando de lo local sin ninguna duda, ¿no? Lo otro ya no tenga, no, claro. Lo intenté. Pues Antonio, ha sido un placer hablar sobre esta historia, sobre la tele de nuestra historia, un proyecto que a muchas generaciones nos ha servido para conocer la realidad del municipio y, como bien decía, es un archivo repositorio de la cultura. Se puede escribir la historia de los últimos 30 años de Agüimes si venimos a los archivos y empezamos a ver los vídeos, ¿no? Las costumbres y la evolución también de un municipio, tanto en la construcción del mismo como el avance de su sociedad. Yo creo que es indispensable, es fundamental, es imprescindible, perdón, más que, es indispensable también el que lo hagamos. Pero existe el archivo municipal, ahí están todas las actas, ahí se puede conocer todo lo que se ha hecho en el municipio en estos últimos 30 años, pero deberíamos profundizar en este archivo de imágenes, de luego
protegerlo de la misma manera que tenemos el archivo documental protegido. Desde luego es imprescindible, insisto, para conocer la realidad del municipio en estos últimos 30 años. Y como decía, yo de verdad, ojalá dentro de, no sé si son dentro de 35, dentro de al cumplir los 35, los 33 o lo tal, pero a lo mejor volver en Telahuimes, ¿no?, a cerrar ese ciclo de poder Mucho. Le vivir la damos televisión local. las gracias de haber creado esta plataforma de televisión porque nos hemos desarrollado como profesionales en ella y nos hemos sentido parte de un municipio, sumando siempre, aparte o alejado de los éxitos personales, sino de la colectividad y sumando al municipio de Agüimes, que es lo que nos importa y con el fin y el corazón que nació esta televisión. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a ustedes, de verdad, y además es una satisfacción enorme, de verdad, comprobar como son 30 años, no es tanto, son 3 décadas, incluso hay muchos de los que hoy son profesionales cualificados, eran niños que empezaban a vivir y a ir a su colegio, pero en su casa vivían con los padres. Al final vas construyendo comunidad de esa manera, ¿no? Vas conformándote como profesional, como ser humano, como profesional, viviendo de manera plena, ¿no?, las inquietudes y participando del municipio, y luego pues, desarrollándose profesionalmente y haber posibilitado que ese canal se haya servido para todo eso, sin duda es una enorme satisfacción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Y a ustedes, gracias también por estar ahí. La próxima semana nos seguimos viendo en esta tele de Nuestra Historia para acercar a los protagonistas de este hito histórico del municipio de Agüimes que vivió a comienzos de los años 90. Gracias por estar ahí. Nos encontramos aquí en este canal Televisión.